El Buda no es el Buda gordito, no es esa figura sonriente y rechoncha que muchos han visto en estatuas de la fortuna y la buena suerte. Ese personaje es en realidad Budai o Butai, un monje chino del siglo X, símbolo de prosperidad y alegría. Pero el verdadero Buda, el que cambió la historia del pensamiento humano, el que despertó de la gran ilusión de la existencia, se llamó Siddhartha Gautama. Y su historia es una de las más asombrosas jamás contadas. Hace más de 2500 años, en una región que hoy conocemos como Nepal, nació un príncipe en el clan de los Shakya. Su nombre era Siddhartha y desde su nacimiento se decía que estaba destinado a la grandeza. Un sabio profetizó que ese niño sería un gran monarca, o si veía el sufrimiento del mundo, renunciaría a su destino real y se convertiría en un gran maestro espiritual. Su padre, temiendo que su hijo tomara el camino de la renuncia, decidió protegerlo. Construyó para él un mundo de perfección. 3 palacios para cada estación del año, jardines exuberantes, música, artes, sirvientes y placeres. No debía ver el dolor, la enfermedad, la vejez ni la muerte. Creció en una burbuja dorada donde todo era belleza, donde cada deseo era cumplido antes de que siquiera lo pidiera. Se casó con una princesa llamada Yasodhara y tuvo un hijo. Para todos su vida era perfecta, pero Siddhartha sentía una inquietud, una sensación de que algo faltaba. Un día, impulsado por una extraña necesidad, salió del palacio acompañado de su fiel auriga o chofer Chandra, y entonces la burbuja estalló. Por primera vez en su vida, vio a un anciano, encorvado y frágil. Preguntó qué le pasaba. «Es la vejez, mi señor. Todos envejecemos». Más adelante, vio a un hombre muy enfermo, retorciéndose de dolor. «Es la enfermedad, mi señor. Nadie puede evitarla». Eso le dijo Chandra. Y después vio un cadáver envuelto en llamas en una pira funeraria. «Es la muerte, mi señor. Todos moriremos». Su mundo perfecto se derrumbó. La vida era una prisión de sufrimiento y él había sido un prisionero sin saberlo. Pero entonces vio algo más. Un asceta errante con el rostro en calma, buscando una verdad más allá del sufrimiento, y supo lo que tenía que hacer. Esa misma noche, mientras todos estaban durmiendo, Siddhartha se despidió en silencio. Miró por última vez a su esposa y a su hijo recién nacido, y sabía que si se quedaba un minuto más, su corazón dudaría. Montó su caballo y, con su caballo, cruzó los límites del reino, y cuando estuvieron lo suficientemente lejos, descendió de su montura, cortó su cabello con su espada y entregó su ropa, principesca. Se quedó absolutamente solo, vestido con los harapos de un monje errante, y comenzó su búsqueda. Aprendió de los más grandes sabios, dominó sus enseñanzas y sus meditaciones, pero aún no hallaba lo que buscaba. De hecho, terminó siendo su maestro. Decidió ir más allá. Se sumió en un ascetismo extremo, ayunó hasta que su cuerpo era solo piel y huesos. Se sentaba en medio del sol ardiente o bajo la lluvia, sin moverse, sin responder al dolor. Los demás monjes lo miraban con reverencia, pero su cuerpo casi colapsó. Y fue en ese límite, al borde de la muerte, cuando comprendió algo esencial. La iluminación no estaba en los extremos, ni en la indulgencia de los placeres, ni en la autodestrucción o negación del cuerpo. La verdad estaba en un camino medio. Tomó un cuenco de arroz con leche ofrecido por una joven llamada Sujata y con nuevas fuerzas se dirigió
hacia un gran árbol en las afueras del pueblo. Bajo la sombra de ese árbol de Bodhi, así se llama el árbol, Siddhartha hizo un voto inquebrantable: no me voy a levantar de este lugar hasta alcanzar la verdad absoluta. Se sumió en una meditación profunda, y cuando su mente empezó a despejarse, cuando la verdad estaba a su alcance, el universo entero pareció temblar. Mara, el señor de la ilusión, el gran enemigo del despertar, vio lo que estaba por suceder. Si Siddhartha se iluminaba, miles, millones de seres escaparían de su control. No podía permitir eso. Desató su primera trampa: el ejército del terror. Demonios monstruosos emergieron de las sombras, con garras afiladas y ojos inyectados en furia. Rugieron, alzaron sus armas y lanzaron sus proyectiles. Pero cuando tocaron el aire a su alrededor de Gautama, las flechas se convirtieron en flores y las lanzas en suaves pétalos de loto. Mara entonces cambió de táctica, envió a sus hijas, las más bellas criaturas, a danzar frente a él. Sus cuerpos se movían con una gracia irresistible, sus voces eran susurros de miel, pero Siddhartha no se inmutó. Para él eran tan efímeras como las hojas que el viento arrastra. Furioso, Mara se presentó ante él y lanzó su última carta: la duda. ¿Quién te ha dado derecho a la iluminación? ¿Qué prueba tienes de que eres digno? Siddhartha no respondió con palabras. Lentamente, con una calma infinita, extendió su mano y tocó la tierra. En ese instante la tierra tembló y una voz profunda resonó en todas las direcciones: yo soy su testigo. El universo entero guardó silencio. Mara y su ejército desaparecieron como sombras al amanecer. Y entonces Siddhartha vio el gran despertar, el Buda. En ese momento fue cuando Buda nació. Vio sus incontables vidas pasadas, el ciclo interminable del nacimiento y la muerte. Vio la interconexión de todas las cosas, la danza del karma, la raíz del sufrimiento humano. Comprendió las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, el camino hacia la liberación. Cuando abrió los ojos, el mundo era el mismo, pero él ya no lo era. Él había despertado. Ahora era el Buda, que significa el despierto, el iluminado. Se quedó en silencio por días. ¿Cómo explicarle a los demás lo que había visto? ¿Cómo hablar de lo inefable? Pensó en no enseñar nada. Pero entonces, Brahma, el mismísimo Brahma, el gran Dios, descendió y le rogó: oh, bendito, hay quienes tienen poco polvo en los ojos, enséñales, muéstrales el camino. El Buda miró el mundo con compasión y decidió compartir su enseñanza. Se levantó y con pasos firmes se dirigió hacia la ciudad de Sarnath, donde dio su primera enseñanza que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Y así nació el budismo. Así comenzó el viaje de millones de seres hacia el despertar. Así que bueno, espero que esta historia te inspire, te sirva y comprendas la gran importancia que tuvo Gautama, el Buda, que en realidad significa el despierto. También es importante entender que, como grandes maestros han dicho, Buda no era budista, él simplemente fue Buda. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio camino. Estos grandes maestros como Buda nos sirven como espejos para poder trascender nuestra propia sombra y para poder ir más allá de nuestra propia oscuridad y encontrar la luz dentro de cada uno de nosotros.